Hola, ¿cómo están? Miren cómo les saludo, como los franceses. Hola. Después del campeonato mundial le hemos ganado a los franceses. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que están del otro lado, nuestros hermanos en Cristo, iglesias, pastores, colegas, a todos los que nos ven dentro de Argentina y fuera de Argentina, un saludo muy grande para todos ustedes. Hoy, domingo 25, es Navidad. La cristiandad festeja este día como el día que nació el niño Jesús. Y bueno, todos sabemos que no fue en esta fecha, pero Dios debe estar feliz cuando sus hijos están agradecidos y recordando que un día, allí por la voluntad divina del Señor y de nuestro Creador, envió a su Hijo Jesucristo en forma de hombre a este mundo. En una fecha similar a esta, nació el que fuera el niño Jesús, que más adelante sería el hombre Dios, que nos daría la salvación eterna, el perdón eterno y la comunión eterna con aquel Dios que Adán quitó toda relación. Va a ser un gozo, entonces, estar con ustedes en este día. Ya lo es. Así que de nuestra parte y de todo el equipo que trabaja durante todo el año para que esta palabra de Dios llegue hasta su casa, le mandamos un gran saludo, un gran abrazo en esta Navidad. Seguramente no todos estarán felices en este día por algunas circunstancias que están viviendo, algún ser querido que han perdido, algún ser querido que está enfermo, alguien que está privado de la libertad, no sé qué circunstancias se encuentra, pero lo que sé es que todos podemos tener paz, donde estemos. La Navidad tiene que ver con esto, paz a los hombres y buena voluntad de parte de Dios para con ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le deseamos con todo nuestro corazón que tenga una Navidad con Dios, donde se encuentre y junto a sus seres queridos, recordando y adorando al Salvador. Como es un día especial, voy a hablar de este maravilloso nacimiento. Quiero decirles que el título de mis pensamientos es este, el maravilloso nacimiento. Y vamos a leer el Salmo 77, versículo 14, Salmo 77, versículo 14, donde dice, tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tú eres el Dios que haces maravillas. Y este nacimiento del Señor Jesucristo en forma pero muy especial, porque nació de una joven virgen, este maravilloso milagro de Dios es digno de alabar y de glorificar. Él es el Dios que hace las maravillas. Una mañana estaba caminando por el barrio donde vivo, en Catalina Sur, aquí en Capital Federal, y pasé por una feria donde se venden comestibles y de pronto veo allí un creyente conocido, me acerco a saludarlo y cuando me acerco él estaba en una parte de verdulería hablando con el verdulero y le estaba testificando de la vida del Señor, del Evangelio. Me acerqué y entonces apenas llego para saludarlo, este hombre, este hermano en Cristo, me presenta al verdulero y dice, él es mi pastor, con el cual aprendo cada día sobre la palabra de Dios. Y para mi asombro, el verdulero dice, yo no soy amigo de los evangélicos, tampoco creo en ellos,
porque ellos rechazan a la Virgen María y no la adoran, y ella es la madre de Dios. Y si es la madre de Dios, ¿cómo puede ser que no adoren a María? Porque Jesús no hubiera existido, dijo, si María no lo hubiera traído a este mundo. Bueno, lo dejé hablar a este hombre y le dije, mire, estimado amigo, aquí hay un problema conceptual, de concepto, por no decirle un problema de falta de revelación, pero no quería ofenderle. Le dije, Jesús no fue el Hijo de Dios porque nació de María. Jesús ya era el Hijo de Dios. Por lo menos es lo que dice la palabra misma de Dios. Pero como los hombres y las mujeres no leen la palabra de Dios, hablan por tradición o por algún tipo de religión que le han transmitido a los familiares, pero que está torcida la verdad. Porque Él era el Hijo de Dios, aún antes de nacer de la Virgen María. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice que son uno. La segunda persona de la Santísima Trinidad es el Hijo. Y por voluntad propia y por voluntad del Padre y del Espíritu Santo, este Hijo de Dios tomó la resolución de encarnarse, de tomar forma de hombre, para traernos la salvación a través del derramamiento de su sangre. Nosotros reconocemos a María como una mujer especial. Se lo dije a este hombre. Lo que no hacemos es adorarla ni honrarla, porque desde el principio, desde que Adán cayó en rebeldía y en pecado, Dios prometió el Salvador y que nacería de una mujer. En Génesis 3:15, el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 15, dice, la simiente de la mujer, el hijo de una mujer, herirá en la cabeza a la serpiente, herirá en la cabeza a Satanás, que fue el tentador. Pero ya entonces, desde allí, desde Eva para acá, todas las mujeres querían ser esa mujer que Dios eligiera para traer al Salvador a este mundo. Prometido por Dios. Le tocó a María, gloria a Dios, y en el tiempo que María vivía. Entonces entendemos que como Dios la considera especial y bienaventurada entre todas las mujeres, como dijo el ángel cuando apareció a María, entonces nosotros también la reconocemos y sabemos que Dios tiene un lugar especial para María. Pero María fue la casita humana que Dios usó a través del Espíritu Santo para traer a este mundo al Señor Jesucristo. Este es el maravilloso misterio del nacimiento virginal de Dios, aquí en la tierra. Claro, el hombre quedó mudo, no podía ni decir ni no, pero él siguió insistiendo en sus propios pensamientos porque su mente está bloqueada. Mire, el diablo odia el nacimiento virginal de Jesús, porque si logra poner en la cabecita de cada hombre, de cada mujer, que este nacimiento no es real y desvía la vista del Salvador hacia otra persona o otro personaje, está logrando su acometido. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, San Pablo dice allí en 2 Corintios 4:4 que el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha enceguecido en la mente de los incrédulos para que no entiendan ni alumbre la luz del Evangelio, la buena noticia, la verdad, para que no entiendan la verdad. El diablo ha enceguecido la mente con argumentos, inspirando a los hombres desde su cárcel de oscuridad y los hombres escuchándole. Mire, sin nacimiento virginal, Jesús no es el Salvador y no existiría la salvación. Y sin el nacimiento virginal, el cristianismo está muerto, porque todo el cristianismo está basado en este nacimiento virginal. Y como el diablo no puede
torcer ni quitar, torcer sí, pero no puede borrar la verdad, porque la verdad está escrita en la historia, y la historia es verídica, bloquea la mente con argumentos para que los hombres y las mujeres se extravíen en sus razonamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso, en estos minutos, hoy, Navidad para nosotros, quiero hablarles un poquito sobre este maravilloso nacimiento virginal. En primer lugar, vamos a ver, el primer punto que tengo en mis pensamientos acá, el misterio sagrado de su nacimiento. Primer punto, el misterio sagrado de su nacimiento. Para los hombres el nacimiento virginal es un misterio, porque no lo pueden razonar. De todos modos, no es necesario que lo entendamos, porque esto ocurrió. Si lo entiendo o no es problema mío, pero ocurrió. Este misterio que llaman los hombres ocurrió, es una realidad, y Dios hizo nacer a su Hijo Jesucristo en este mundo a través de una mujer virgen. Ahora, solo debemos creerlo. Si usted no lo entiende, debe creerlo. Porque dice el Señor, de cierto os digo, el que creyere será salvo, y el que no creyere ya es condenado, porque su incredulidad le aparta de la salvación del único que le puede salvar y perdonar los pecados. Ahora, hay muchas cosas que no entendemos, sin embargo la aceptamos y la compartimos. Dijo un día el doctor Billy Graham, ¿cómo usted puede entender y explicar que una vaca negra come pasto verde y da leche blanca? Bueno, no entendemos cómo sucede esto, pero lo aprobamos, lo aceptamos, la tomamos, la ingerimos y la compartimos, porque es rica la leche, aunque no podemos explicar por qué la vaca es negra y come pasto verde y da leche blanca. También dijo un sacerdote católico muy importante, un hombre de Dios, no entiendo cómo se produce la electricidad, pero no voy a vivir a oscuras hasta que lo pueda entender. La aceptaré y la usaré porque por ella tengo luz en la oscuridad. Y él dijo, de esta manera pasa con el nacimiento virginal. No entiendo el milagro de la concepción a través del Espíritu Santo, pero no me voy a devanar los sesos para tratar de entenderlo. Lo voy a aceptar porque aceptándole yo tendré luz para mi alma y la eternidad para mi espíritu. Veamos lo que dice San Pablo al respecto. En 1 Timoteo, vamos a buscarlo, Nuevo Testamento, San Pablo escribiendo una de las cartas a uno de sus hijos espirituales, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa palabra indiscutiblemente es indiscutible. No se puede discutir. Es tan real, aunque no lo puedo aceptar, hay cosas que lo han comprobado y hay personas que la han comprobado y hay maravillosos ángeles que lo han comprobado. Hay tantas pruebas de que esto es indiscutible. Que mire lo que dijo el gran Spurgeon, que fue uno de los teólogos más importantes de la historia de la humanidad. Spurgeon dijo, solo un tonto se puede poner a discutir el milagro del nacimiento virginal. ¿Por qué? Dice acá Timoteo, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si necesita un poco más de pruebas,
Es como dijo Spurgeon, tiene que ser tonto para luchar contra todo esto. Que algunas de estas, algunas declaraciones de estas son espirituales, son maravillas. Mire, la primera declaración acá, fue manifestado en carne. Esta es la esencia de la encarnación, que Dios el Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad, agregó a su deidad humanidad, tomó forma humana y así fue manifestado en carne. Aleluya. No es que la Virgen María dio a luz el Hijo de Dios, porque si no, no podía ser hijo. No, entró dentro del vientre de María, salió del vientre de María hecho hombre, caminó por este mundo, murió, resucitó y volvió a ser la deidad junto al Padre. Él ya era el Hijo. Lo que hizo fue tomar la humanidad. Segundo punto de lo que dice Pablo aquí a Timoteo, dice, fue justificado en el Espíritu. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, justificado en el Espíritu, pero muerto en la carne por nosotros. Tomó a este varón justo, el Hijo de Dios, su mismo Hijo, y puso en su cuerpo, en su vida, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, y descargó la ira, Dios, sobre su Hijo, sobre el cuerpo de su Hijo. El que no era pecador, tomó el lugar del pecador, dice, lo hizo pecado, para que los pecadores fueran salvos por él. Esto quiere decir que él era sin pecado, el que no conoció pecado. Lo está declarando Dios, está justificado, fue justificado por el Padre, el que no conoció pecado. Lo hizo pecado, lo puso en el lugar del pecador. La tercera parte dice, visto de los ángeles. Bueno, te dice, bueno, si era el Hijo de Dios, los ángeles ya lo habían visto, ¿no? Pero lo conocían en forma distinta. Los ángeles del cielo conocían a Dios en el Espíritu, conocían a Jesús en el Espíritu, conocían al Espíritu Santo en el Espíritu, pero ahora lo están viendo en carne. Lo están viendo en forma humana y están diciendo, mirá, es el Hijo de Dios, está tomando forma de hombre, es Él. Lo vieron los ángeles. Y cuando lo vieron, lo reconocieron, lo declararon, lo honraron, lo fortalecieron en los momentos difíciles. Se maravillaron los ángeles de Dios. La cuarta cosa que dice Pablo acá, fue predicado a los gentiles y creído en el mundo. Acá hay una declaración muy importante, hermanos. El mundo entero se enteró de que Jesús era el Hijo de Dios. Por medio de la prédica, fue predicado, por medio de la palabra. Por medio de la palabra el mundo se enteró del nacimiento virginal, del milagro maravilloso del nacimiento virginal. Los hombres creyeron en Él por la palabra. No creyeron en Él por los milagros y las sanidades. No lo creyeron, porque algunos... Dice el Señor Jesús, algunos verán resucitar muertos y no creerán. No son los milagros los que traen fe, no son los milagros y las maravillas los que ponen fe en el hombre. Es la palabra de Dios, es el oír y el oír, dice la palabra de Dios. No fueron las imágenes creadas por los hombres que hizo que los hombres creyeran en un Dios que no se ve al mirar las imágenes. No, fue la palabra. La misma palabra que creó el universo, la misma palabra predicada hizo que los hombres creyeran en el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Y por último dice Pablo acá, fue recibido arriba en gloria. A él no lo subieron, él subió al cielo. Este Hijo maravilloso
que ya era hijo de Dios y que vino a este mundo a través de María, virgen, no solo ascendió al cielo después de resucitado, no solo con un cuerpo glorificado, sino que ascendió al cielo con las marcas de los clavos en las manos, en los pies, en la corona de espina que fue clavada en su frente, en el costado traspasado de la lanza. Él llevaba en su cuerpo las marcas para presentarse ante el Padre como un sacrificio vivo y verdadero. Y la Biblia dice, y fue recibido por el Padre en gloria. Fue recibido por el Padre en gloria. El Padre aceptó el sacrificio de su Hijo y también aceptó a todos los que creyeran en el sacrificio de su Hijo. Este es el milagro del nacimiento virginal. El que cree en el Hijo tiene la vida. Segundo punto, el misterio salvador del virginal nacimiento. El misterio salvador del virginal nacimiento. El primer punto era el misterio sagrado de su nacimiento. Ahora vamos a ver el misterio salvador del virginal nacimiento. San Lucas, a ver qué dice San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 8, dice, había pastores en la misma región que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os será de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer a los que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. La palabra maravilla es aquí sobresaliente. Los pastores no entendieron el mensaje de los ángeles. Imagínense, una noche común, cuidando a las ovejitas para que el lobo no las lastimara. Y de pronto aparece un ángel, se ilumina el lugar y le da este mensaje, una buena noticia, que ha nacido el Salvador que esperaba la humanidad desde Adán para ese momento. Y le da declaraciones. Los pastores no entendían del todo. De pronto aparecen miles de ángeles cantando que Dios desea que los hombres tengan paz con Él y que Él tiene buena voluntad para con ellos. Bueno, cuando los pastores no entendieron, dijeron, vamos a ver qué es esto que nos están anunciando. Y cuando fueron y declararon lo que los ángeles le habían anunciado, los que escuchaban el anuncio de los pastores entendían menos. Era un mensaje maravilloso. Adán entregó allí en el principio el dominio de la creación en las manos de Satanás. Dios había dicho a Adán y Eva sojuzgar la tierra, gobernarla. Le dio la autoridad, el dominio, pero él desobedeció, se rebeló contra Dios y entregó este dominio a Satanás. Y él pasó a ser el príncipe de este mundo, pero el hombre quedó esclavizado. El Señor Jesucristo como hombre hizo la voluntad de Dios al caminar por esta tierra
y restauró el hombre caído. Todo ser humano en esta tierra es representado por un hombre. ¿Será Adán o Jesús? En Adán todos mueren, dice la Biblia. Es decir, todos están separados de Dios. En Cristo todos viven reconciliados con Dios. Jesús es el segundo hombre, el segundo Adán, que vino naciendo de una virgen. Les digo sinceramente qué es lo que yo entiendo que pasó en el nacimiento virginal. Si Jesús hubiera nacido solamente de José, el pecado de Adán estaría en Jesús y su sangre no serviría para expiar nuestros pecados. Pero qué interesante, mire, la ciencia comprobó que la línea de sangre, cuando hay una unión entre un hombre y una mujer queda embarazada de un hombre, la línea de sangre se determina por el padre. Por eso, cuando hay una discusión de quién es el padre del niño que nació, se hace un ADN, se hace una muestra de sangre, porque la muestra de sangre del papá tiene que estar en el hijo, si es el padre. No necesitaríamos un médico acá para que explicara un poco mejor esto, pero no se trata del grupo sanguíneo, el grupo A, grupo O, o grupo 0, o grupo B, sino del RH. Eso que se dice RH negativo o RH positivo. El hijo recibe o sigue la directiva de sangre de su padre. Está comprobado que en el esperma del padre va el sexo que el niño tendrá, el color de ojos que el niño tendrá, el color de cabellos, el color de la piel, su carácter y su personalidad de acuerdo al ADN del padre. Es interesante. Hay una genética aquí que podría explicarla un profesional. Pero Jesús no nació de José. No recibió la línea sanguínea de José, sino que recibió el ADN de Dios. Por el Espíritu Santo. El nacimiento virginal es eso. El Espíritu Santo puso en María un esperma nuevo, una creación nueva con el ADN de Dios. El Padre engendró en María al Hijo de Dios. Esto muestra un milagro del nacimiento. No estamos hablando de la parte espiritual de Jesús, estamos hablando de la parte física que tomó Jesús. El esperma que puso el Espíritu Santo en María es de Dios, no de José. Esto hace que Jesús no tuviera sangre contaminada. La ley de Dios dice aún que la sangre de un inocente solo puede redimir los pecados de la humanidad. Entonces aquí está el por qué Dios tuvo que hacer que su hijo naciera de una virgen y a través del Espíritu Santo. No podía engendrar ningún hombre en esta tierra a otro que no tuviera el pecado de Adán, porque cuando Adán pecó, el pecado de Adán pasó a todos los hombres, dice la Biblia. Y pasa a través de la sangre, porque la Biblia dice que la vida del cuerpo está en la sangre. Quizás esto usted va a entenderlo un poquito. Pero vamos a ver un poquito más. El tercer punto, la soberana majestad de su nacimiento. Tercer punto, la soberana majestad de su nacimiento. En San Lucas, capítulo 1, San Lucas, capítulo 1, versículo 30 al 33, San Lucas 1, 30 al 33, dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios,
Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El hijo que nacerá de tu vientre será llamado Hijo de Dios y su reino no tendrá fin jamás. En el libro de Hebreos, aquí hay algo muy interesante. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, Dios el Padre llama a Dios al Hijo. Mire, Hebreos 1, versículo 8 dice, mas del Hijo dice, está hablando el Espíritu Santo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando de Jesús. Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. El cetro de equidad es el cetro de tu reino. Viene hablando que Dios jamás llamó hijo a los ángeles, pero Jesús llamó hijo. Y también lo llamó Dios, porque Él es Dios juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Dios está en el trono con el Padre y estará allí por los siglos de los siglos. Jesús es el Hijo terrenal de un Padre celestial. Y es un Hijo celestial de una Madre terrenal. Voy a repetirlo porque a lo mejor se marea. Jesús es el Hijo terrenal de un Padre celestial. Y Jesús es un Hijo celestial de una Madre terrenal. Si Jesús solo era hijo de María y José, solo era un hombre más. Su sangre no servía para el sacrificio. Si era solo el Hijo de Dios, solo sería Dios y no tendría cuerpo, no tendría sangre, no podría tampoco ofrecerse en sacrificio, porque si viene como Hijo de Dios, solamente sería espíritu. Era necesario que viniera en cuerpo. Aquí está el milagro de la concepción. Por eso Jesús se llama Jesucristo. Jesús es el nombre que el ángel le dio a María para que le ponga, que quiere decir Salvador. Jesús. Y Cristo quiere decir Dios, deidad. Es el hombre Dios y el Dios hombre. Todo hombre y todo Dios. Difícil de entender. Pero si lo puede creer, será salvo. Sencillamente esto. El apóstol Juan, aquel apóstol que se recostaba en el pecho de Jesús, el cual la Biblia le llamó el discípulo amado, era el más pequeño, el más joven. Él entendió que Jesús era el Hijo de Dios. De todos los apóstoles, fue el que más habla de Dios en Jesús, del Dios hombre. Él pudo ver quizás la profundidad que no pudieron ver los demás apóstoles. Vamos a ir a San Juan, el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, y después miramos otros versículos. Vamos del 1 al 4. Miren lo que dice San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo, que quiere decir la palabra, era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, si la palabra verbo ponemos la palabra dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio, dice Juan, con Dios. Y ahora aclara, todas las cosas por Él, por Jesús,
fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y sigue hablando. Aquí está declarando algo muy hermoso. No sé cómo lo ve usted, tal vez está muy profundo para usted, pero esta declaración de que Dios, el Creador, no hizo nada sin el Hijo, no hizo nada sin la Palabra y no hizo nada sin el Espíritu Santo, el Dios Trino, creando todas las cosas. El Dios maravilloso que en el principio era Él y sin Él nada de lo que fue hecho es hecho. Así que todo lo que fue hecho es por Él. Lo que vemos, lo que tocamos y lo que no todavía nunca hemos visto. Pero en el versículo 9, en adelante hasta el 13, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, porque Él es el Creador. Y vino como hombre a caminar en el mundo. Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Porque estaba en un cuerpo de hombre. Y todos esperaban ver algo espectacular. Alguien que brillara, alguien que fuera superhombre. Pero Él vino como un hombre común porque era necesario que fuera igual a nosotros, con las mismas debilidades, para que exactamente cuando Él fuera a la cruz, pudiera ser un hombre común que moría por cada uno de nosotros, aunque sin pecado. Dice, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 dice, a lo suyo, a lo que Él creó, vino. Y los suyos, los hombres y las mujeres, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se da cuenta de lo que dice acá? Los que no creen, los que rechazan a Jesús, los que niegan el nacimiento virginal y que en estos últimos años se han levantado unos cuantos hipócritas que se ríen, se burlan, hasta han hecho películas atroces hablando en contra de Jesús, que Jesús era un hombre, que nunca fue Dios, sin darse cuenta que están hablando de ellos mismos, de su futuro, sin darse cuenta que la salvación ha venido por Cristo y lo crean ellos o lo entiendan, esto no quita que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por todos nosotros. Pero así como su nacimiento virginal por el Espíritu Santo fue una realidad que no se puede explicar, lo mismo hace con los creyentes. Aquí lo estamos leyendo. Los que creemos en Él, los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, los que creemos en ese nacimiento virginal y le damos gracias a Dios porque María fue una mujer extraordinaria, elegida por Dios, y por ella vino el Salvador. Pero el Salvador le hizo ver a María que su Padre estaba en el cielo, que Él era el Hijo de Dios, que Él no tenía hermanos de sangre, que Él había sido engendrado por el Espíritu Santo. Y así como Él nació por el Espíritu Santo, ahora el apóstol Juan dice, los que reciben a Jesús, el Espíritu Santo los hace nacer. Los que creen en Jesús son renacidos por el Espíritu Santo en nuevas personas y son hechos hijos de Dios. No los que nacen por sangre y carne a través de papá y mamá terrenos, sino los que nacen por el Espíritu Santo que les da vida en el Espíritu en el momento que aceptamos a Cristo y que Él entra en nuestra vida. Y se produce otra vez la nueva concepción, el nuevo nacimiento.
y Cristo nace en nosotros a través del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos. La sangre de Jesús tenía que ser limpia. El que ofrecía su sangre tenía que ser sin pecado. Y Él fue el Cordero de Dios perfecto, sin pecado y sin contaminación. En la mejor edad de su juventud, ofreció su vida por cada uno de nosotros. Mientras fue hombre, se negó a ser Dios. Es como si hubiera agarrado una cajita y hubiera agarrado todo su poder de Dios y lo hubiera metido dentro de esa caja de seguridad y la cerró con llave y dijo, ahora no voy a usar ningún poder como Dios, ahora voy a ser hombre. Mientras caminó como hombre, se negó a ser Dios. Y usted me dice, ¿y los milagros? Los milagros los hacía por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en Él está en los creyentes hoy. El mismo Espíritu Santo que hacía los milagros a través de Jesús es el que hace los milagros a través de los creyentes hoy. Él fue hombre, enteramente hombre, pero cuidado, subió al cielo en cuerpo glorificado, fue aceptado por el Padre y ahora está sentado a la diestra de Dios. Hay un hombre, el primer hombre con cuerpo glorificado que está sentado a la diestra de Dios. Y él fue el que le dijo a Pablo para que Pablo nos retransmitiera el pensamiento que todos los que creemos en él estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay un lugar para el creyente en el cielo. Hay un sillón que tiene su nombre. Hay una silla donde nadie se puede sentar, sino usted. Pero usted llegará allí en la medida que crea en el Señor. Cuando Jesús vino a través de María, vino como Salvador. Se fue al cielo y se sentó al lado de Dios, pero la Biblia dice que Él volverá. Cuando vuelva ya no volverá como Salvador, volverá como Rey y como Señor de todo lo creado, dueño, porque el Padre puso en Él toda su potestad. ¿Está preparado para este encuentro? Ruego a Dios que en esta Navidad usted tenga un vislumbre, una revelación para entender que este Cristo, que el cual estamos festejando, que en una fecha similar a esta nació a través de una virgen, era el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero de Dios que venía a este mundo. Si usted tiene esta luz y recibe a Jesús, yo le puedo asegurar que su vida cambiará. No porque va a haber milagros, ni porque va a haber maravillas, no porque usted tiene una imagen allí en la pared, no. Esto es una experiencia interna. A Dios se le conoce adentro, no afuera. Y lo mejor que tenemos está dentro nuestro, nuestra alma, nuestro espíritu, que está hecho a semejanza de Dios. Así que si usted que me está mirando por primera vez en esta Navidad, quiere que comience una Navidad nueva en su vida recibiendo a Jesús, le invito a orar. Vamos a hablar con el Padre que está en los cielos y le vamos a pedir que Él nos dé gracia para entrar al reino de los cielos. Repita conmigo esta oración y hágala suya delante de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Entiendo ahora que yo soy uno o una de las cuales nos hemos rebelado contra Dios. Ahora lo entiendo. Por eso, Señor, quiero pedirte perdón por mis rebeliones, por mis pecados, por mi ignorancia. Perdóname, Señor. Lo pido de corazón. Y quiero recibir a Cristo como mi Salvador.
Porque tú has dicho, los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero ser hijo o hija tuyo. Recíbeme en tu reino. Yo quiero recibir a Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo y te doy gracias. Amén y amén. Si usted lo ha hecho de corazón y de verdad, Cristo ha entrado en su vida. Bienvenido al reino de Dios. Cuando salga de ver este programa, entre en una habitación, cierre detrás de usted la puerta y ore, hable con Dios. Dígale todo lo que tiene en su corazón. Y Dios, que ve en lo secreto, lo recompensará en público. Les recuerdo que estamos por este mismo canal todos los miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 9 de la noche. Dios los bendiga muchísimo y nos veremos el miércoles que viene. Y para los hermanos que nos ven, los pastores, los amigos, los colegas, les deseo con todo el equipo aquí que ustedes tengan un encuentro nuevo con Jesús, una renovación en el Espíritu, que tengan una Navidad nueva con Cristo en el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, pido por toda la iglesia que nos ve, sean pastores, sean creyentes, sean ancianos, no sé el cargo que tienen, ni que sean tal vez simples creyentes, que en esta Navidad, Señor, haya una nueva Navidad en sus corazones, un renuevo, un despertar de tu espíritu en cada uno de ellos, reviviendo lo que tú has hecho hace más de 2000 años, porque tú has venido del cielo para que nosotros que estamos en la tierra podamos volver a casa un día tomados de tu mano. Bendigo a tu iglesia y bendigo a tus siervos y pido tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Feliz Navidad.